Bueno, y como anunciábamos, ya estamos aquí con Fabiana Condon, psicóloga y co-coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, a quien ya hemos tenido antes. Buenos días, Fabiana, y gracias por estar una vez más. Buenos días, ¿cómo andan? Todo bien. Lamentablemente, muchas veces te traemos justamente para hablar de situaciones que no son muy felices y ahora justamente vivimos este episodio la semana pasada, ¿no? Donde asesinan a este chiquito de 2 años, otros 2 menores resultan heridos, hay otro chico más en medio de este episodio. ¿Qué reflexión te merece la situación actual en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes? Bueno, que además de que es muy grave, era una situación que se veía venir, ¿no? Porque, bueno, estás nombrando la situación de Pinar Norte, pero 2 días después es baleada, ¿no?, una casa en Rivera, donde también habían 2 gurises, uno de 8 años y otro de 10 años, uno que está internado grave. Y además, hace muy poco tiempo, el Hospital Pereira Rosell venía denunciando públicamente que en lo que va como de este último tiempo, hay un promedio de 2 gurises que entran baleados, ¿no?, estando en estos contextos de extrema vulneración. Entonces, era un asunto que se veía venir, ¿no? Entonces, la alarma hoy pública es porque muere uno y están graves otros gurises, pero están matando niños o están gurises viviendo en contextos de extrema vulneración y de riesgo como de vida desde hace mucho tiempo. Capaz que hoy ustedes, como me preguntaban, bueno, nosotras desde la Red como de Violencia, que es una coalición de organizaciones sociales que trabajamos en temas vinculados a la violencia doméstica y sexual, venimos viendo que aquellos gurises y aquellas mujeres que están en situación de violencia, en contextos también vinculados al consumo problemático de drogas, al microtráfico o a las redes como de tráfico, las situaciones se agudizan y es mucho más difícil, digamos, como la intervención, porque tenés que pensar en estrategias de protección que de alguna manera coordinen la atención especializada al consumo problemático de drogas, la persecución del delito y el abordaje de las causas que hacen que algunas personas se involucren en el microtráfico. Andrea, bueno, vamos a tener a Andrea Tuana en un principio, un cambio, bueno, en fin, me confundí acá, Fabián, ustedes trabajan juntas. No, la pregunta que me surge acá, decías recién, ¿no? A partir de este hecho puntual, ahora surge la preocupación por esta situación, y justo escuchábamos ayer, después de la reunión que hubo entre distintas instituciones, que decían las autoridades que quede claro que esta reunión entre los organismos no se da a partir de esta situación, es algo en lo que se viene trabajando. En realidad sí es esta situación la que dispara, o sea, ¿están un poco lentas las instituciones para reaccionar? No sé, sí, seguramente, o digo yo, que se deben de venir reuniendo porque deberían de coordinar las políticas vinculadas a la seguridad y a la vulneración de derechos donde hay niños y niñas. Así que si se vienen reuniendo, supongo que sí, o se reunirán. Que la reunión se hace pública, evidentemente la reunión y los resultados de la reunión se hacen pública a través de estos hechos. Y hay un compromiso de hacer algunas cuestiones con los problemas que se identifican. Lo que no es nuevo son la gravedad de estas situaciones. O sea, hace muchos años que venimos diciendo que hay gurises y gurisas que son utilizadas en el marco del microtráfico y del tráfico, que esos gurises y esas gurisas, en especial las mujeres, además terminan siendo víctimas de explotación sexual. Hace mucho tiempo que se vienen encontrando que hay gurisas desaparecidas, que existen microdesapariciones, que durante el tiempo que están desaparecidas se termina identificando que las chiquilinas estaban vinculadas a la utilización en el tráfico de drogas y que también eran explotadas sexualmente. Hoy en día, cuando se las encuentra en bocas de pasta base, donde fueron como utilizadas en situaciones de esclavitud sexual, o sea, extremadamente dañadas. Eso pasa, que hay niños y niñas también que están en contextos de altísimo riesgo porque sus familias, porque los adultos están vinculados a distintos escenarios vinculados al tráfico de drogas, sí, que además son víctimas de maltrato, abuso y explotación, también que intervenir en un escenario de altísimo riesgo, porque hay riesgo de vida hacia los gurises, porque muchas veces hay riesgo hacia los equipos. Pensemos en la gente que está en el interior del país, donde a veces los hijos de los operadores van a la misma escuela que esos gurises. Es muy difícil la intervención. Esto se sabe de hace mucho tiempo, porque las desapariciones intermitentes, la explotación sexual y la utilización se conoce. Que han asesinado gurises en este contexto se sabe, y no solo en esta última administración. Rocío Duche la recuerdo porque es una situación que se hizo pública en 2018, fue una adolescente asesinada en 33 y se conocía su exposición a la situación de explotación y se conocía la utilización en el marco de esta
estas situaciones. Entonces, nosotras desde las organizaciones sociales hace rato que lo venimos diciendo y siempre como colocamos la importancia de que se reconozca la responsabilidad política en estos temas y que se reconozca que quienes trabajamos cada día, no la denuncia y la exigencia es a quienes tienen responsabilidad, los gobernantes y todo el sistema político de alguna manera, porque es un problema estructural muy viejo, que es verdad que se ha agudizado, que se han acrecentado, que estas situaciones de homicidios con este nivel sí están siendo nuevas, no mataban niños en otros momentos, hace unos años y hoy también están matando niños. Pero bueno, esto está pasando y hay que hacer cosas para eso. No discursos, no enojos, no. O sea, realmente política pública coordinada entre la seguridad, la salud y la política social. Uh-huh. Ayer tu compañera, Andrea Tuana, en el marco de una entrevista en Arriba Gente, dijo que había casos de niños que los dejaban en bocas para ir buscar dinero y volver por ellos. Los niños quedaban así como en garantía. De esto las autoridades dicen que no tienen información, indicaron que se debería plantear la denuncia, esto según consignó Montevideo Portal. Ahora, ¿en qué se basa esto? Ustedes que trabajan en territorio, ¿es algo que lo ven habitualmente? Nosotros cuando hablamos como de los problemas, hablamos también de la experiencia y traemos ejemplos. Este es uno y podemos traer un listado de ejemplos, a veces que no vienen al caso, pues yo creo que no todo el mundo quiere saber el horror de la vida de alguno, pero quienes trabajamos en esto, no solo de las organizaciones sociales, también los equipos técnicos. De hecho, en estos últimos días se han escuchado entrevistas anónimas a maestras que están contando lo que están viviendo los gurises en las escuelas, ¿no? El director del Pereira Rosell relató los horrores que relatan los gurises cuando se animan a contar quién los valió y en qué contexto los valió. Entonces, si quieren, no sé si en este espacio, y además las autoridades conocen y se les puede llevar un sinfín de ejemplos de múltiples vulneraciones muy graves que viven los gurises adentro de sus casas, en sus barrios y a veces por parte, ¿no?, como de la respuesta, cuando la respuesta no es adecuada, que se conocen y que se han denunciado. Entonces, si en realidad quieren hacer cosas con cada una de esas cosas que están sobre la mesa, que se activen políticas y recursos, porque se necesitan recursos. Cuando se identifica que hay un gurí o una gurisa que está en una situación de alto riesgo y se evalúa que no puede estar en ese contexto, es verdad que a veces no están los recursos. Si hay que separarlos de la familia, ya se ha denunciado públicamente, ¿no? No hay cupos, por ejemplo, para un hogar de protección. Cuando hablamos de violencia sexual o de vinculación al narcotráfico, a veces se necesitan el traslado del departamento para la protección. No hay hogares especializados para víctimas de explotación y de trata, no hay ninguno. Entonces, no hay muchas veces respuestas como de seguridad. Entonces, los equipos que están en territorio, ya sea de las organizaciones sociales, las maestras, las policlínicas o los propios funcionarios públicos de INAU u otros, que obviamente en los espacios públicos hablan las autoridades y no los técnicos, no tienen los recursos para acompañar. Entonces, cuando una familia o los gurises, la necesidad alimenticia es básica, termina el crimen organizado, ¿no? Y los criminales, ofreciendo a los gurises o a las familias lo que esas familias necesitan. Y hay gurisas explotadas por una canasta para la familia. Y para los equipos técnicos gestionar una canasta para que coman una semana, los gurises nos lleva trámites, formularios, justificaciones para tener 2 kilos de harina, ¿no?, algo de arroz y un poco de aceite. Esa es la realidad de hace mucho rato. Vuelvo como a traer esto. Está siendo grave, está siendo como muy crudo, ¿no? Está siendo como muy difícil avanzar. Es verdad que hubo una retirada grande de política pública, pero es un problema estructural viejo, ¿no?, que no se viene atendiendo y, en el que hoy, la verdad que con una cuchara, quienes trabajan con gurises, vamos a un escenario muy difícil. Queremos profundizar ahora en esto, Fabiana, de las carencias que se vienen en algunos hogares y que repercuten obviamente en las infancias y adolescencias, pero realmente estas declaraciones que hizo ayer Andrea fueron muy fuertes y creo que para muchos fue sorprendente, ¿no? Creo que acá en el equipo, por lo menos, esto de que dejaban como garantía a gurises en bocas no estaba sobre la mesa. Esto se empezó, a ver en este periodo, se da habitualmente, o sea, ¿por cuánto tiempo quedan esos chiquilines en esas bocas como garantía? Por cuánto tiempo, no lo sé, que se han visto ese tipo de situaciones como sí, y en esto como de la sorpresa ante algunos ejemplos, en esto de los lugares distintos en los que estamos,
a los equipos que trabajamos con gurises nos empezó a sorprender que los maten, ¿no? Uh-huh. Esto fue una sorpresa también para quienes estamos, porque quienes acompañamos las situaciones como de violencia, identificamos la situación de riesgo de vida en el que están los gurises, en los que están como las mujeres. Pero por primera vez se pasó la línea, ¿no? Sí asesinaban adolescentes en lo que se les llamaba ajuste de cuentas, y es verdad que había un nivel de justicia paralela y había una neutralización social, ¿no? Como de hecho. Pero se atraviesa una nueva sensibilidad. Exactamente. Que maten niños y niñas es algo nuevo. Por eso, de alguna manera, también es la alarma, ¿no? Porque se están como pasando como límites y hay una evidencia de una retirada de alguna manera como del Estado y una vivencia de prácticas que se generan con total impunidad, ¿no? Ahora las autoridades, cuando sale esto de Andrea, dicen: nosotros no conocíamos esto. Es habitual que a veces cuando las organizaciones denunciamos situaciones graves que generan alarma pública, porque denunciamos muchas situaciones graves, porque de hecho cuando decimos hay mujeres rescatadas en las bocas de pasta base, hay mujeres que pagan las deudas, ¿no? Por drogas, siendo esclavizadas adentro, hay mujeres que entran a la cárcel con drogas, ¿no? Y terminan presas porque fueron amenazadas de muerte. Para hacer eso no genera alarma pública. Lo que genera es algunos ejemplos que conmueven a la sociedad, no que le generan daño a los gurises. Entonces, capaz que sí, que hay que empezar como a escuchar cada una de las situaciones graves que están viviendo los chiquilines y de alguna manera profundizar el trabajo coordinado, ¿no? Y exigir realmente, brindar las respuestas y los recursos que se están necesitando. Y hay un reclamo que es histórico, que es de las organizaciones para las respuestas especializadas, de atender las vulneraciones de derechos básicos, alimentación, ¿no? Que viven como muchas familias, el tema como de la educación, la atención como en salud, y la justicia viene hace mucho tiempo denunciando la falta de recursos. Entonces, todo esto para un tema tan complejo como es el maltrato, el abuso sexual, la violencia doméstica, la de género, ¿no? Y la violencia sexual, la trata sexual, vinculadas al crimen organizado o a estas prácticas delictivas, se necesita una respuesta muy coordinada. Y además de los recursos, en concreto, ¿qué estrategias, qué políticas se pueden llevar a cabo para evitar que niñas y niños sean arrastrados a situaciones y lugares peligrosos como los puntos de venta de droga? Lo que pasa es que primero, hay niveles de análisis que me trascienden, como obviamente, ¿no? Te puedo decir un poco más de lo que conocemos como a partir como de la atención directa con las situaciones. Primero que al ser un tema como muy compleja vinculada a la investigación del crimen organizado, ahí eso como me trasciende. Pero sí, a la atención como de gurises, sí hay cosas para hacer, porque los equipos que trabajamos, conocemos y tenemos las herramientas para evaluar los niveles de riesgo en el que están algunos gurises en esos contextos, que pueden ser muy diversos. No es lo mismo un gurí o una gurisa que esté a cargo de un padre y una madre que tengan problemas de consumo problemático, que estén exponiendo a los gurises, ¿no? Algunas situaciones por cuestiones de negligencia, por el consumo y por las deudas, que tengan dinero, a gurises viviendo en un contexto, ¿no? con adultos que no tengan como los recursos para sostener otros cuidados de los chiquilines. Digo, para sacarlo de la pobreza y llevarlo también a otros contextos. No es lo mismo cuando los gurises después, en el marco de esas situaciones, quedan solos o en la casa circulan otros que van a consumir, que van a comprar, ¿no? Entonces, donde los chiquilines quedan expuestos, donde pueden terminar siendo utilizados para pasar droga o pueden quedar expuestos a situaciones de violencia sexual por parte de las personas que están ahí, o que empiecen a pasar droga y además ser utilizados en la explotación sexual para atraer dinero, para ganar dinero, ¿se entiende? Y ante cada una de esas situaciones que los equipos que trabajamos conocemos, hay una valoración de riesgo específica y un diseño, una estrategia que es específica, que con algunos mínimos recursos se puede, porque si vos decís, atendés el problema del consumo problemático y brindás algunos apoyos a la familia, ¿no? Colateralmente podés atender el problema. Claro, lo atendés sin necesidad de intervenciones como drásticas, ¿se entiende? Entonces hay un sinfín de situaciones de mayor y menor complejidad. Lo que pasa es que cuando la política pública se va retirando, ¿no? Porque han cerrado servicios, recursos de cercanía, ¿no? Cuando las cuestiones mínimas que identificás como necesarias no aparecen los delincuentes. A ofrecer, amenazar y después la gente a empezar a pagar las deudas.
Uh-huh. ¿Qué impacto tiene en los chiquitos el estar en estos ambientes, ¿no? Estos ambientes donde se vive criminalidad? ¿Cómo impacta esto en la salud mental, en la salud emocional de los niños pequeños? Y bueno, muchísimo, ¿no? O sea, genera como mucho daño porque son gurises que crecen en un ambiente donde no hay protección, entonces su día a día es intentar acomodar su psiquismo para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, no sé, imaginemos, ¿no? Cualquiera de los gurises que nosotros conocemos, que a los 3, 4, ¿no? 5 años, o sea, entre que para algunos no hay comida en la casa siempre, ¿no? No hay seguridad en la casa, no hay abrigo, ¿no? Digo, pensando en situaciones como de pobreza extrema, hay armas, los adultos no están, desaparecen, aparecen adultos que no tienen capacidad de cuidar, gurises que muchas veces circulan, ¿no? En internaciones por pocos tiempos en hogares como Dinao, gurises que a veces son separados sus hermanos, porque la política pública sigue separando a los gurises por género, por edades, que a veces los trasladan de departamento porque no tienen cupo. Esa es la trayectoria de vida de muchos gurises que viven situaciones como muy graves. Entonces, bueno, el daño es producto de lo que viven en su vida cotidiana, pero también el daño es producto de la violencia institucional, crónica, histórica, de respuestas que no se hacen cargo de proteger a la infancia, ¿no? A toda la infancia en nuestro país, ¿no? Como de forma segura. Y eso es un problema muy viejo. Los gurises no han sido priorizados en la agenda política a lo largo de este tiempo. Las mujeres tampoco, ¿no? O sea, si bien las mujeres y el visibilizar los problemas estructurales, la violencia de género se vienen colocando en agenda, ¿no? Bueno, hay cosas que se vienen viendo, pero bueno, la infantilización de la pobreza, la feminización sigue siendo un problema que está atado a todos estos, ¿no? Para salir de la violencia de género, para salir de la violencia hacia la infancia, necesitas, ¿no? Un montón como de recursos que deberían de ser priorizados, porque esto está generando no solo que matan niños, un problema de seguridad pública gigantesco para toda la comunidad, baleando casas, baleando gurises en la puerta de una boca, a las bocas van muchos. Entonces es... Ahora, la infantilización de la pobreza es algo que viene de hace muchos años, es así, pero en 2021 tuvimos una rendición de cuentas donde este gobierno dijo que iba a poner anualmente un monto destinado a primera infancia, justamente para empezar a revertir esta situación. Eso no se ha visto reflejado, por lo menos en las cifras, que no solo no han cambiado, sino que ha aumentado, ¿no? De 0 a 6 años. ¿Qué lectura haces de esta situación? Bueno, que sigue siendo un problema, ¿no? O sea, una cosa son los compromisos y otra cosa son las cosas que efectivamente se hacen para atender el problema. Para atender este tipo de problemas no hay recursos hoy y no se han aumentado los recursos. De hecho, se han quitado. Digo, pensemos... Hace mucho tiempo se comprometió, por ejemplo, un servicio, un hogar especializado para víctimas de explotación sexual. Todavía no se ha logrado llevar adelante, profundizar los recursos para la atención a víctimas de explotación sexual tampoco se han llevado adelante. Digo porque hay respuestas que necesitan abordajes especializados por cuestiones como de seguridad. El único servicio que existía para atención de trata de personas, de mujeres víctimas de trata de adultas se cerró este año. O sea, no solo no se han generado respuestas, muchas se han cerrado. Entonces el problema se profundiza sin ser acompañado, además como de política pública o una política que se retira. ¿Y qué pensás de la idea del gobierno de que las organizaciones sociales participen, por ejemplo, en la prevención del delito? Es que las organizaciones sociales ya participan de la prevención del delito. Las organizaciones sociales, algunas desde las acciones de activismo o mucha política pública, que a veces esos servicios que se desarrollan en convenios con organizaciones, están en los barrios. Entiendo que el gobierno lo que quiere hacer es institucionalizarlo esto. Sí, no sé bien en este planteo público que hicieron de lo que van a hacer. La verdad que no conozco efectivamente de qué se trata como esa propuesta, no la conozco o no la entendí bien. Asumo que pedirán una reunión con las organizaciones sociales para proponer, cuál es su plan de trabajo o qué cosas nuevas están proponiendo hacer, además de lo que me consta que las organizaciones sociales hacen y hacemos cada día en los barrios con los chiquilines, porque estamos hablando desde una experiencia que es directa. Nosotros atendemos las situaciones. O sea, hay un conocimiento como del día a día. O sea, en estos últimos días son varias las organizaciones sociales, no solo de la red, sino de colectivos de infancia que vienen trabajando en estos temas, que vienen diciendo, nosotros esto lo sabemos, lo conocemos, lo venimos acompañando y además lo venimos diciendo y denunciando hace mucho tiempo. Si hay una propuesta nueva, ¿no?, que intente como mejorar, me imagino que habrá como una reunión y que
propondrán qué hacer, y me imagino que habrá una inversión de recursos, porque hay un listado de las cosas que ya sabemos que se necesitan para atender esto, y que de hecho muchas están por escrito. O sea, en los informes técnicos de valoración de riesgo, los técnicos decimos lo que se necesita. La justicia ya ha dicho, yo estoy ordenando un amparo por una situación grave de riesgo en una casa y no encuentro cupos. O sea, esas cosas se saben, que hay listas de espera para atender situaciones altísimas, ¿no? Como muy graves. El Pereira ha dicho, hace meses que tenemos niños internados que a veces no pueden egresar porque no hay a dónde. Entonces no hay condiciones de seguridad para muchos chiquilines. Y además, muchas veces no hay respuestas, como a veces de inversión económica o de protección, para que los gurises en entornos cuidados puedan seguir en ambiente familiar. Hace mucho tiempo, por ejemplo, a veces decimos, hay algunas situaciones que si brindas medidas de seguridad para las madres con los hijos a cargo, con mujeres solas que están a cargo, si los cuidas a todos, no necesitas separar a todos. De hecho, en términos económicos es más caro separar a todos que cuidar a todos por un tiempo para generar las fortalezas necesarias para que después esas adultas puedan seguir cuidando. Entonces, ideas, propuestas y la claridad de lo que hay que hacer, sí. Lo que, además de que se necesita una mejor coordinación y seguir como trabajando, se necesita recursos económicos. Fabiana, mencionabas el tema trata, pero bueno, no lamentablemente con fines de explotación sexual, pero ocurrió otro hecho en el departamento de Artigas que tiene que ver con la trata laboral. Esto era un grupo de venezolanos que estaban allí en una situación justamente de trata de personas. Este tipo de situación que hemos visto cada vez más también, sobre todo en el interior del país, ¿qué evaluación te merece? Bueno, la trata en nuestro país es un problema instalado hace mucho tiempo, ¿no? Desde la ONG El Paso, en 2020, presentamos una investigación sobre trata de personas, y ahí se evidenciaba, bueno, que Uruguay era país de origen, tránsito y destino, de trata sexual claramente, que en la trata sexual en general se identificaban mujeres, y hubo una aproximación a lo que tiene que ver con la trata laboral, y se identificaban ya en nuestro país situaciones de trata laboral, en la pesca, en la construcción, en el sistema forestal, en el agrario y en el servicio doméstico. Ya se habían identificado situaciones de trata laboral. Y mujeres en ese momento, o sea, fue avanzando en que los servicios que atendían situaciones como de trata, de mujeres en situaciones de trata sexual, empezaran a trabajar también con mujeres en situación de trata laboral. O sea, incorporó la atención psicosocial y legal a las víctimas de trata también laboral, solo mujeres, pero Uruguay tenía como la deuda de atender a los varones que eran víctimas de trata laboral, que lo sabía, y bueno, que evidentemente los hay hoy. El Estado no avanzó en el abordaje de ese tema, de hecho retrocedió recién un ratito. Este año lo que decidió fue cerrar el único servicio de atención a víctimas de trata que existía, y bueno, y hacer un llamado que ha quedado como frustro. Entonces no hay hoy como equipos que atiendan de forma especializada desde lo psicosocial y legal, ¿no? Obviamente la unidad de víctimas de la Fiscalía General de la Nación atiende todos los delitos, ¿no?, que llegan, entre ellos las víctimas como de trata, pero bueno, no hay una política pública instalada para el abordaje de la trata, mucho menos de la trata laboral. Y bueno, y en este contexto, retomando como esta idea de cuando el Estado no está, están el crimen organizado brindando, ¿no?, lo que el Estado no está atendiendo. Bueno, las redes criminales se acomodan a los nuevos escenarios. Los escenarios de movilidad humana en contexto de vulnerabilidad generan las condiciones para la captación, ¿no?, de la trata. Entonces, muchas personas, bueno, son trasladadas, reclutadas, ¿no?, con fines como de explotación. Y bueno, y en este caso muestra parte como de la dinámica de la trata, que es el engaño. Y bueno, y volviendo en esto de yendo a lo laboral y también a lo sexual, el engaño, y muchas veces en las víctimas de trata después la amenaza, ¿no?, la amenaza con violencia, la amenaza por deuda. Entonces, la amenaza instala el silencio. ¿Y cuál es la vulnerabilidad en particular de las personas migrantes en estos casos? Yo no tengo un conocimiento como en profundidad como de lo que tiene que ver con la trata laboral. Conozco un poco algunas situaciones, y en general tiene que ver, bueno, la gente migra en términos como generales con la intención de mejorar, pero eso es parte de uno de los motivos de la migración en términos generales para todas las personas. Pero para los migrantes en general que terminan como en estas situaciones, muchas veces vienen engañados en la trata laboral, engañados en las condiciones en las que van a trabajar, en la trata sexual, por ejemplo, para muchas mujeres que vienen de otros países. Ellas saben que vienen
comercio sexual o el trabajo sexual o el mercado como del sexo no saben que lo que van a terminar es estando en situaciones como de esclavitud. Entonces, a veces el engaño es, saben a qué vienen, pero no saben que van a terminar en esas condiciones, ¿no? Entonces, el engaño de aprovecharse ¿no? de esa intención como de mejora es parte. Y bueno, después las estrategias que utilizan muchas veces los tratantes es esto, bueno, o la amenaza, bueno, hay una deuda que hay que pagar y la deuda no hay que pagarla como sea, y si las familias de las personas que emigraron quedan en otro país, bueno, por eso el pensar la migración en términos seguros también es una política de Estado o de los Estados coordinados, porque bueno, las personas además de que tienen derecho a moverse, tenemos que pensar en una política bueno, que coordine las condiciones de seguridad para que las personas estén donde estén seguras. ¿Qué reflexión te merece a ti, Fabiana, esto de que hablamos ahora y mencionabas cuando el Estado se retira, ¿no? Y entonces pasan a actuar las bandas criminales, delictivas? Ahora, en este caso, por ejemplo, de trata, tenemos involucrada una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional, ¿no? Y hemos tenido casos con narco donde también empiezan a aparecer figuras, ¿no? Quizás, bueno, hace poco veíamos el caso de Mengen, ¿no? Que en realidad estaba más a nivel departamental, pero también una figura, se quiere, ¿no? Vinculada al Partido Nacional y demás. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto de que empiece a estar adentro del Estado, ¿no? Quienes también trabajan en estas cuestiones. Sí. Bueno, sí, o Penades. Es que en el tema vinculado al crimen organizado, ¿no? Se sabe, o en la trata como de personas, que ese problema como tan complejo tiene que ver con que existen prácticas y acciones de corrupción y connivencia, pero no es solo en Uruguay, es en todas partes. Por algo estamos hablando de prácticas vinculadas al crimen organizado, ¿no? O a problemas transnacionales de alguna manera. Entonces, lo que a veces como sorprende, no sé si es parte a veces como de las estrategias como más públicas, es que sorprenda que eso suceda, porque ya se sabe que sucede. O sea, se sabe que para investigar los delitos vinculados a la trata necesitas equipos especializados, brigadas especializadas, porque la corrupción, la connivencia, que se filtre información es parte. O sea, no podemos pensar que en un pueblo del interior como del país, el policía que lo conoce a todo el mundo esté de agente encubierto. O sea, obviamente se necesitan recursos, no brigadas especializadas con cuestiones como inteligencia que funcionen como de forma coordinada para la investigación como el delito. Uh-huh. Pero a su vez, para investigar adecuadamente, necesitar respuestas de protección seguras. O sea, ¿no? Las víctimas no pueden cargar con el peso de una investigación cuando en el proceso, además de que demora mucho, ¿no? Su vida está en riesgo si no tenés condiciones seguras. Y eso también se sabe. Entonces, muchas investigaciones quedan frustradas porque hay corrupción, porque hay connivencia, porque no están los recursos necesarios para hacerlo bien y porque además no tenés una política clara de protección a las víctimas que asegure que en ese proceso no corran riesgos. Fabiana Condon, psicóloga, co-coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, muchas gracias por estar una vez más por aquí. Bueno, a ustedes. Gracias. Nos importan los detalles.